Bien. Entonces, tengo que compartir. Ya, aquí está lo que vamos a compartir. Vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a hablar, hoy día vamos a hablar algo que está relacionado con el orden en la recta numérica, ¿ya? Y con la distancia entre puntos, ¿ya? El orden en la recta numérica y la distancia entre puntos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí partimos mostrando un ejemplo diciendo que el número 5 está a la derecha del origen. Se considera el origen en la recta numérica como el 0, ¿cierto? Y se encuentra a 5 unidades de este. Mientras que el menos 5 está a la izquierda del origen, en un punto de la recta a 5 unidades de ese también, ¿cierto? Ahí está, en esa figura se ve la imagen, ¿sí? La recta real es continua. Eso pasa con la recta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Que no tiene huecos. Cuando nosotros hablamos de la recta real, es diferente de hablar de una recta real donde se representan, perdón, una recta donde se representan los números reales y una recta donde se representan los números enteros. Porque cuando se representan los números enteros hay espacios entre números, ¿ya? No así con los números racionales y luego los números reales. Estos números no tienen huecos entre ellos. Entre un número y otro hay una infinidad de números, ¿ya? Por eso esos conjuntos se llaman que son, a diferencia del conjunto de los números enteros, que no es un conjunto denso, los racionales, los números reales son conjuntos más densos, ¿ya? Eso quiere decir que si tú haces un zoom, por ejemplo, entre el 0 y el 1, siempre vas a encontrar números. Si sigues haciendo el zoom, por ejemplo, entre el 0 y el 0,1, vas a seguir encontrando una infinidad de números. Por eso se dice que estos números son densos, ¿ya? Y son continuos. No hay vacíos a ocupar por otro real, ¿cierto? Los reales llenan totalmente todos los números, todos los puntos en la recta. Entonces, ¿cómo se llenan estos números? Estos números generalmente se llenan de forma ordenada, ¿ya? Entonces, se dirá que un número A es menor que un número B y se anotará como A menor que B, ¿cierto? Siempre y cuando su diferencia sea un número positivo. ¿A qué me refiero con esto? El 5, por ejemplo, es mayor que el 0, ¿cierto? Es mayor que el 1, que el 2, que el 3, que el 4. Entonces, por ejemplo, si yo sé que el 5 es mayor que el 3, ¿cierto? Entonces voy a escribir 3 menor que 5. Y la diferencia es 5 menos 3. Y su diferencia es positiva, ¿ya? En cambio, si yo dijera, a ver, se me ocurrió algo. Voy a ir compartiéndoles la pizarra. Les comenté en la clase anterior que justamente que me tenía que llegar una pizarrita, o sea, ¿cómo se llama? Entonces, por ejemplo, tenemos en la recta la pizarrita para poder escribir aquí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 3, ¿cierto? Y el 5, ¿cómo yo puedo determinar la pregunta es, ¿el 3 es menor que el 5? ¿Cierto? Entonces ¿cómo puedo resolver eso? Yo lo puedo resolver pensando justamente en que, bueno, aquí está el A, ¿cierto? Que el A es menor que B, ¿sí? Entonces, la diferencia, eso implica que si B menos A es positivo, ¿qué implica eso? Que se cumple, que la afirmación esta va a ser verdadera, ¿ya? Y justamente en el ejemplo que tenemos aquí, sabemos que 5 menos 3 es igual a 2. Y el 2 justamente es mayor que 0, por tanto ese va a ser positivo. En cambio, si yo me digo 3 es menor que 1, esa afirmación, bueno, a priori es falsa, claro, ¿cierto? Pero ¿por qué es falsa? Porque justamente cuando hacemos la diferencia 1 menos 3, ¿sí? Eso es igual a menos 2. Y menos 2 es negativo, es menor que 0, por tanto, esa afirmación no carece de veracidad. Bien.
¿cierto? ¿Dónde está? Es que se me pierden las pantallas. Bien. Entonces, bueno, geométricamente eso significa que el número A está a la izquierda del número B, ¿cierto? Se escribe a la izquierda del signo. ¿Sí? ¿Alguien va a hacer algún comentario? Yo, profe, es que nos surgió una duda. Dígame. Lo que pasa es que la profe ayer o antes de ayer, no me acuerdo bien, nos dijo que la recta numérica, como usted tiene que tener la flecha solamente en el lado derecho, no en el izquierdo. Sí. Y queríamos preguntarle que por qué, o sea, a nosotros siempre nos dijeron que la flecha tenía que ir hacia los dos lados, entonces, no sé. Ya, entiendo. Sí, vivieron exactamente, Erika. Uno cuando llega a la universidad es súper complicado, o sea, es súper chistoso esto, porque en realidad tú tienes razón, po. Los estudiantes han sido engañados toda la vida con las matemáticas y han tratado y se hacen, eso pasa en realidad por la poca rigurosidad que tienen muchos profesores, que tenemos. Yo también no me excluyo del grupo, uno a veces cae a veces en eso, pero en la poca rigurosidad. Pero hay profesores que tienen poca rigurosidad, ¿ya? Uno siempre tiene que tratar de ser un poco más riguroso. Falacia por autoridad, exacto. Entonces, fíjate que la flecha siempre va en el lado derecho y no en el izquierdo, porque por lo mismo que estamos hablando ahora, por el orden de los números reales. Uno ordena los números reales de siempre de menor a mayor. ¿Te fijas? Entonces nosotros vamos desde, a ver, ahí ustedes me ven, desde el menor hacia el mayor. Como vamos desde el menor hacia el mayor, vamos en esa dirección. Ya vamos en esa dirección, no vamos en la dirección contraria, ¿cierto? Vamos en la dirección positiva, por así decirlo, ¿ya? Esa es la explicación. Nosotros vamos desde el menos al más, ¿ya? Por eso generalmente uno tiene que escribir la flecha de la recta justamente en el lado derecho y no en ambos lados, ¿ya? Porque eso implica que tú vas no sé, pues vas desde el cero hacia la izquierda, pero uno no se mueve generalmente del cero a la izquierda, sino que viene desde la izquierda, ¿vale? Profe, ahora entendí un poco más. Gracias. Sí, vale. Sí, pues, ahí, por ejemplo, yo traté de procurar, de las imágenes que coloqué, tratar de no colocar la flecha para la izquierda, porque justamente pasa por eso. Igual cuando ustedes tengan que resolver ecuaciones, por ejemplo, siempre en el colegio le enseñaron a uno que el 3 pasa restando, el otro pasa dividiendo, pero en rigor eso no es lo que ocurre. En rigor lo que ocurre, si tú quieres pasar un 3 restando, eso quiere decir que tú estás restando -3 en toda la ecuación, ¿ya? Porque una ecuación es una igualdad. Entonces, si tú tomas un valor y lo llevas hacia el otro lado, ya no hay igualdad, ¿te fijas? O sea, estoy sacándole peras a este para colocársela a este, por tanto, va a tener mayor o va a tener menor cantidad. Entonces, si yo resto 3 a ambos lados de la igualdad, se va a mantener la igualdad, ¿te fijas? Entonces, y así les va a pasar con muchas otras cosas y muchos otros contenidos, chiquillos, así que preparen, ¿ya? Bien, aquí en general lo que se describe es la forma en cómo ustedes tienen que escribir cuando un número es mayor que otro. Y son equivalentes, por ejemplo, aquí, en esta parte, podemos encontrar que las expresiones A menos B, A menor que B y B mayor que A son las maneras de escribir lo mismo, ¿ya? Y siempre una expresión que contenga los signos mayor o menor que, siempre se llamará desigualdad, ¿ya? Entonces aquí tenemos una terminología, ¿cierto? Y la notación. Por ejemplo, cuando queremos notar que A es menor que B, lo escribimos de esa forma y se define entonces que B menos A debe ser positivo, porque el B es mayor que el A. Entonces, si yo al B le quito una parte A, ese número tiene que quedar positivo. Porque si fuera al revés y quedara negativo, eso significaría que el número A, sin signo, con signo positivo, el número A sería más grande que el número B, ¿ya? Lo mismo es cuando A es mayor que B, ¿cierto? También tiene cuando yo quiero decir A mayor que B, lo escribo como A y el símbolo B, A mayor que B. Estamos en esta parte, ¿sí?
Y justamente, ¿qué ocurre ahí? B menos A es negativo. ¿Te fijas? Ahí cambia. Porque ahí, ¿qué es lo que estoy diciendo? El A es mayor que el B. Entonces, si yo le voy a asignar el signo negativo al A, el resultado va a tener que quedar negativo, porque cuando ustedes restan dos números, ¿cierto?, de distintos signos, ¿se acuerdan que el símbolo se queda con el número mayor? Entonces, como el símbolo se queda con el número mayor y en este caso se quedó con el negativo, ¿cierto? Eso quiere decir entonces que el A va a ser el número mayor, ¿sí? Por ejemplo, la desigualdad menos 3 menor que 1. Es una desigualdad verdadera. ¿Por qué? Si tú la compruebas, 1 menos el menos 3 da 4, y 4 es positivo, ¿cierto? Entonces estamos en la terminología primera. Menos 3 es menor que 1, ¿cierto? Por el contrario, ¿cierto?, del ejemplo anterior, la desigualdad menos 2 menor que menos 3 es falsa. ¿Por qué la desigualdad menos 2 menor que menos 3 es falsa? Porque al tomar la definición, menos 3 menos el menos 2 da menos 1, negativo, ¿cierto? Por tanto, se contradice. Eso quiere decir que el menos 3 es menor que el menos 2, y no al revés. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Bueno, a veces uno se responde solo. Es restar 0. A veces chiquillo, ya, gracias Erika, a veces chiquillo uno habla de cera, ¿no? Ya, así que, pero bueno, vamos a tratar de evitarlo. Eh, los números, ¿cierto? Los números que satisfacen la desigualdad, en términos generales, cuando son A mayor, esa desigualdad, A mayor que 0, se denominan los positivos, ¿cierto? Y los números que satisfacen la desigualdad A menor que 0 se llaman negativos. Mientras que los números tales como A menor que 0, A menor igual que 0, se llaman reales no negativos, se denominan reales no negativos. Ahí debiese ser A mayor o igual que 0 en realidad. Bueno, las relaciones entre A y menos A. Si aquí esto es como una regla de signos. Si A es positivo, entonces menos A es negativo, ¿cierto? Y si A es negativo, entonces el menos A es positivo. ¿Por qué el menos A? ¿Por qué si el A es negativo, entonces el menos A es positivo? Tomemos un número negativo, por ejemplo el menos 2. Entonces el menos A va a ser menos 2. Ya sabemos que multiplicar un número negativo por un número negativo nos queda como positivo, ¿ya? Y en términos generales así se realiza el ordenamiento de los números reales. 1 es menor que 3 es menor que 5. O menos 3 es menor que 2 y menor que 0. Entonces ahí estoy utilizando el menor que. Pero también puedo utilizar el mayor que. 5 es mayor que 1, es mayor que menos 2. Si tú lo lees de izquierda a derecha, lo lees con el mayor. Pero si lo tuviéramos que leer de derecha a izquierda, sería menos 2 menor que 1 menor que 5. O sea, va a depender de cómo tú leas, ¿cierto?, la desigualdad, cómo va a tener que utilizar el nombre del signo. ¿Ya? Aquí tenemos la ley de los signos, ¿por cierto? Si A y B tienen el mismo signo, positivos o negativos, ¿cierto? En la multiplicación de A por B o la división de A por B van a ser positivas. ¿Sí? Por el contrario, si A y B tienen signos opuestos, entonces A y B, o en realidad la multiplicación de A por B, y la división de A dividido en B van a ser negativos, ¿ya? Es súper importante, chiquillo, esta parte, y la anterior igual, porque en realidad siempre los estudiantes tienen problemas con los signos, ¿cierto? Siempre tienen problemas con los signos, ¿ya? Y otra anotación es el mayor igual o el menor igual. Aquí, por ejemplo, la primera me dice que A es menor o igual que B. ¿Y qué significa eso? De que, por un lado, el A puede ser menor que B, o por otro lado, el A puede ser igual que B. ¿Ya? Por eso es la anotación. Esa es la diferencia cuando se dice que A es menor que B. Ahí es estricto, el A es menor que B estrictamente, no puede ser igual. ¿Ya? En cambio, cuando utiliza el signo menor o igual, queda esto, ya que tiene que ver con que el A va a ser positivo, ¿cierto? O sea, perdón, con que va a ser mayor o menor, ¿cierto? Pero que también puede ser igual.
Por ejemplo, aquí, la desigualdad 2 menor o igual que 3 es una desigualdad verdadera, ¿cierto? Pues 2 es menor que 3. Y ahí descartamos la parte de igual, porque 2 no es igual a 3. Pero sí 2 es menor que 3. Por eso, en el significado de la notación está la palabra o. Y el o es excluyente. Tiene que ser uno o el otro. No es como la palabra y. La i es incluyente, o sea, tienen que ocurrir las dos, ¿ya? Y abajo, por ejemplo, x menor o igual que x. También es una desigualdad cierta, porque ahí claramente x no es menor que x, pero sí x es igual a x. ¿Se entienden esos ejemplos, chiquillos, cierto? Sí, Erika. Ahí tenemos la regla. Eso es, a ver. Sí, la regla de los signos. Te quedó un poquito así como un poquito chueca, así como la familia de los chuecos, pero ya. Gracias, Francisca. Gracias, Betsabe. A veces tengo que ir divagando, se envió mal, sí, no te preocupes. A veces tengo que ir aquí entre las diapos que estoy mostrando y sí, Erika, muchas gracias. A veces tengo que ir ahí viendo el chat y hay que tratar de tener tres ojos en esto. Bien. Aquí tenemos un par de significados, unas propiedades de las desigualdades. Por ejemplo, si A es menor que B, sí, solo sí, ahora le sumamos o le quitamos C al A, le sumamos o le quitamos C al B. El signo se representa si sumamos o restamos un número al lado, al lado y el lado de la desigualdad, o sea, a ambos lados. Esto quiere decir, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, si tengo el menos 2 es menor que 3, eso es verdadero. Esa desigualdad es equivalente con decir menos 2 menos 4, menor que 3 menos 4. Ahí el menos 2 menos 4 es menos 6 y el 3 menos 4 es menos 1. Y el menos 6 sigue siendo menor que el menos 1. ¿Ya? O la otra es que si A es menor que B, ¿ya? Y C es mayor que 0, entonces al multiplicar A por C va a seguir manteniéndose menor que B por C, ¿cierto? Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del mismo, menos 3 menor que 1, es equivalente con decir menos 3 por 2 menor que 1 por 2. Claro, porque menos 3 por 2 es menos 6 y 1 por 2 es 2. En realidad, cuando uno multiplica, uno amplifica. Y fíjate lo que ocurrió aquí, la distancia entre el número menos 3 y 1 aumentó a menos 6 y 2. O sea, aumentó el doble. Si yo hubiera multiplicado por la mitad, o sea, hubiera multiplicado por un medio, habríamos simplificado. O sea, se habría reducido. El menos 3 medios habría seguido siendo menor que el 1 medio. Pero la distancia entre ellos se habría reducido. Aquí hay una alerta. Si en la desigualdad 2 menor que 7 multiplicamos por un número negativo menos 3, ojo con esto, obtenemos la desigualdad menos 6 menor que menos 14, la cual es falsa. ¿Ya? Pues el menos 14 está a la izquierda de la recta, el menos 6 es mayor que el menos 14. Por eso, aquí aparece la propiedad, si A es menor que B y la condición es que el C es menor que 0, entonces el A por el C va a ser mayor que el B por el C. O sea, cada vez que yo multiplique una desigualdad por un signo negativo, el signo negativo se va a invertir. ¿Ya? Aquí tenemos el menos 3 es menor que 1. Y es equivalente con decir menos 3 por menos 2. Y eso va a ser mayor que decir 1 por menos 2. ¿Cierto? Justamente el menos 3 por el menos 2 es 6. Y el 1 por menos 2 es menos 2. Y el 6 es mayor que menos 2. ¿Se dan cuenta que cambió el signo desde el menos 3 menor que menos 1? Pasamos a 6 mayor que 2. Cambia el signo de la desigualdad. ¿Ya? Ojo con eso y atentos, porque también siempre hay un problema con esa. Dice, por eso la flechita en dirección a los números positivos, porque mayor entre más que acerque la flechita y menor entre más lejos esté de ella. Sí, esa puede ser una explicación también, Erika. Aquí hay un par de propiedades más. Esta es transitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si un número es menor que otro y ese otro es menor que otro más,
entonces el primero va a ser menor y va a seguir siendo menor que el último, ¿cierto? A menor que B y B menor que C, entonces el A va a ser menor que C. Aquí hay un ejemplo. Menos 3 menor que menos 1. Y menos 1 es menor que 4. Por lo tanto, puedo concluir que el menos 3 va a ser menor que 4. Pasa lo mismo con las igualdades. Por ejemplo, cuando yo tengo que A es igual a B y que B después es igual a C. También es transitiva la igualdad porque eso va a implicar que el A que estaba al principio va a ser igual a... La suma. Si A menor que B y C es menor que D, entonces se conserva la propiedad A más C menor que B más D. O sea, si tienes dos números y suman los que son menores y suman los que son mayores, se va a conservar esa desigualdad. Por ejemplo, al sumar en la desigualdad menos 3 menor que menos 1 y 2 menor que 5, se obtiene menos 3 más 2, y eso va a seguir siendo menor que menos 1 más, ¿ya? La otra propiedad es que si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, entonces A menor que B, sí, solo sí, 1 partido en A va a ser menor que 1 partido en B. O sea, los inversos multiplicativos de números positivos invierten la desigualdad. ¿Se entiende, no? Bueno, aquí tenía que haberse invertido el signo. Ustedes imaginen en su cabeza, por favor, que el signo va hacia... Entonces, como el 2 es menor que el 4, entonces se invierte. Y va a quedar un medio mayor que un cuarto. Esto pasa con los decimales, o sea, con las fracciones, con los inversos multiplicativos. ¿Ya? Fíjense, los inversos multiplicativos igual tiene una explicación ahí utilizando la palabra inverso, ¿cierto? Si tienes 2 menor que 4, sus inversos multiplicativos invertirán también el signo. ¿Ya? Algo así. ¿Vamos bien hasta el momento, chiquillos, no? Me imagino que estas son cosas que ustedes conocían algunos, ¿cierto? Pero igual es importante retomarlas porque, como decía... Profesor, Dígame. Constanza le pregunta en el chat a qué se refiere la ley de la tricotomía. ¿Dónde está? Pero Constanza no... ¿Y Constanza dónde está? Ella no puede... En general la tricotomía tiene que ver con una división ya de partes. Pero no puede, ella no puede hablar en el chat, ¿o sí? ¿No se escribió en el chat? Ah, pero no. Ah, ¿a qué se refiere la ley ¿a qué se refiere la ley de tricotomía? Bueno, la tricotomía tiene que ver es como un método, ¿cierto?, que se usa en lógica, en la que las divisiones, ¿cierto?, y subdivisiones tienen tres partes. ¿Ya? Eso tiene que ver con la tricotomía. Esa es como una ley de tricotomía. Por ejemplo, la A igual a B y B igual a C. ¿Sí? Ya. Aquí viene algo que les gusta mucho. Siempre, el valor absoluto. ¿Ya? El valor absoluto se enseña muchas veces en el colegio como algo aislado, pero en realidad el valor absoluto es una distancia. ¿Ya? Siempre se entrega la definición y te dicen que siempre el valor absoluto es positivo, pero en realidad el valor absoluto es una distancia. ¿Ya? Para medir la distancia en la recta real de un punto cualquiera X, al origen, ¿cierto?, usamos la notación valor absoluto y se denomina valor absoluto del número real X. ¿Ya? Esto ocurre porque las distancias no son negativas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero contar la distancia que hay del menos 5 al 0, yo no voy a contar que es menos 5. ¿Ya? Voy a contar que es 5, porque es una distancia, no hay distancias negativas. Uno podría interpretar en física, por ejemplo, una distancia negativa, y yo voy a decir, me estoy moviendo 5 unidades, o sea, me estoy moviendo menos 5 unidades. ¿Ya? Pero eso significa que tú estás retrocediendo. Eso significa que estás retrocediendo, no significa que estás avanzando.
Es una interpretación del símbolo, pero en una distancia nunca es negativa. ¿Ya? Y se define como esto. Bueno, siempre aquí, siempre el valor absoluto de x siempre es mayor o igual a 0. Siempre. ¿Ya? El valor absoluto de un número real x es siempre mayor o igual que 0. Por lo tanto, por ejemplo, cuando tengamos, aquí está la definición, ¿ya? Me voy a ir a la pizarrita que tengo, ¿ya? Para poder aclarar un poco más ese concepto. Y es justamente que, como dice la definición, valor absoluto de x va a ser menos x cuando x es menor que 0. Y va a ser x si el x es mayor que 0. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tengo el valor absoluto de 3. ¿Ya? Valor absoluto de 3, ¿en cuál de estas dos cabe? Aquí en la de segunda, ¿cierto? Porque el x va a ser x cuando x sea mayor que 0. Y como el 3 es mayor que 0, entonces eso sale como x. En cambio, el valor absoluto de menos 3 también es positivo. El valor absoluto de 3 también vale 3, pero estamos en esta parte. Estamos en esa parte. O sea, el x, que en este caso es menos 3, va a salir como menos x. Ojo con eso. Va a salir como menos x. Por tanto, el 3 va a salir como menos el x. Y el x vale menos 3. O sea, va a salir como menos 3. Y eso es 3. O sea, el valor absoluto de menos 3 es 3 positivo, pero debido a esto, debido a su definición, ¿ya? Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos. Por ejemplo, el valor absoluto de 7 menos 3 va a ser 4. Y el valor absoluto de 4 menos 6 va a ser el valor absoluto de menos 2. Y como dije anteriormente en la pizarrita, el menos 2 se clasifica como un número negativo, por tanto va a salir menos 2. Que eso no quita que va a dejar de ser positivo. Va a ser positivo. El valor absoluto de menos 2 va a ser positivo, pero sale como menos 2 y eso lo transforma en positivo. ¿Ya? El valor absoluto de pi menos 4. Ya, pi menos 4 es un valor negativo, porque el número pi es un número irracional, ¿cierto? Pero es 3,14 y ahí siguen muchos decimales más. Y es ese número pi es menor que el 4. Por tanto, esta diferencia va a ser negativa, ¿cierto? Esto es un número negativo. Por tanto, va a salir como menos el número. Y eso, el signo negativo antes de un paréntesis, hace que se inviertan, ¿cierto? Los signos. Por tanto, vamos a obtener 4 menos pi. ¿Sí? 4 menos pi. ¿Sí? ¿Va a hablar? Ya. Entonces, aquí tenemos, si x es un número real, ¿ya? En términos generales, x menos 2 será igual a x menos 2 en el caso de que justamente el número x menos 2 sea mayor que 0. Aquí estamos generalizando. Es decir, en el caso de que x sea mayor o igual que 2. ¿Ya? Porque el 2 que está restando, como se dice, pasa hacia el otro lado. En realidad lo que se hace es sumar 2 a ambos lados de la desigualdad. ¿Ya? Pero será igual a menos x menos 2, y eso cambia y va a quedar 2 menos x, en caso de que el x menos 2 sea menor que 0. ¿Cierto? Es decir, en el caso de que el x sea menor que 2. ¿Se entiende un poco ese trabalengua o es claro ese trabalengua, no? ¿Sí o no? ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí Profe, ¿podría repetirlo, por favor? ¿Sí? Sí, claro que sí. Es que aquí está más gráficamente. ¿Recuerdas tú el ejemplo que hicimos con el menos 3? Entonces aquí pasa lo mismo, ¿ya? Porque ¿de qué forma
¿cierto? El x menos 2 se considerará un número positivo cuando el x menos 2 sea mayor o igual que 0. Pero ¿cuándo va a ser un número positivo? Cuando el x sea mayor que 2. Ahí va a poder salir como x menos 2. Pero si el x es menor que 2, estamos en el otro caso. ¿Cachai? Vamos a obtener un número negativo. Porque si el x es menor que 2, un número menor ahí que 2, por ejemplo el 1, va a ser 1 menos 2 y eso es negativo, menor que 0. ¿Ya? A eso me refiero. Por lo tanto, aquí en el x menos 2, valor absoluto de x menos 2, ¿cómo va a salir? Vamos a tener dos casos. Si el número de adentro, el x menos 2, es mayor que 0, o si el x menos 2 es un número menor que 0. Si es un número mayor que 0, el x menos 2 es un número mayor que 0, entonces el valor absoluto de x menos 2 es igual a x menos 2. No obstante, al contrario, ¿cierto? Si el x menos 2 es menor que 0, va a pasar lo contrario. Va a ser un número negativo. Eso implica, ¿cierto?, que va a salir como menos x menos 2. María, dígame. Se le activó el micrófono, ya, muy bien. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, hace la equivalencia. Va a salir como x menos 2, ¿cierto? Si es que el x es positivo, si es que el x es mayor que el número 2. O va a salir como 2 menos x. ¿Por qué lo coloca como 2 menos x? Porque 2 menos x es el desarrollo de eso. O sea, menos x menos 2 es lo mismo que decir 2 menos x. Porque alguien podría haber dicho, pero profe, es que eso es menos x más 2. Sí, pero en general se trata de escribir el número positivo primero, por eso tratas de ordenar. ¿Ya? Como las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones son conmutativas, decir menos x más 2 es lo mismo que decir 2 menos x. Observación. Alerta. Cada vez que deseamos evaluar el valor absoluto de un número, del cual desconocemos en qué posición se encuentra en la recta, se requiere la consideración por separado de los distintos casos, ¿ya? Y esto, cuando tengamos que resolver inecuaciones, chiquillos, vamos a tener que optar a estos casos, porque se van a resolver ecuaciones, entonces nos van a pedir encuentre el conjunto solución de una ecuación determinada. Entonces, el valor de la x es incógnito. Como el valor de la x es incógnito, no vamos a saber en qué lugar se encuentra. Como no vamos a saber en qué lugar se encuentra, ¿cierto? Vamos a tener que hacer la suposición de qué ocurre cuando ese número es negativo, qué ocurre cuando ese número es positivo. ¿Ya? Ese es el fin de esto. Bien. Aquí tenemos, bueno, dos números, vamos a tomar dos números cualquiera, ¿cierto? En la recta real, la distancia entre los números A y B se denota como la distancia entre A y B, de A, B. ¿Cierto? Y esa distancia es la diferencia del valor absoluto. B menos A, pero en valor absoluto. Ahí, por ejemplo, para calcular la distancia entre 3 y menos 2, ¿cuánto es la distancia entre 3 y menos 2 si nos ubicáramos en la recta? Aquí estamos. ¿La distancia entre quiénes dijimos? Disculpen. 3 y menos 2. Aquí está el menos 2, ¿cierto? Y el menos 3 va a estar por aquí. En rigor, ¿cuánto debiese ser la distancia? 1, 2, 3, 4, 5. Porque siempre una distancia es un valor positivo, recuerden. Entonces, calculamos 3 menos 2, ¿cierto? Según la definición de acá arriba, que la distancia entre dos números va a ser el número de la derecha menos el número de la izquierda. Por lo tanto, ¿cierto? Va a ser el valor absoluto de 5, ¿cierto? Para calcular, por ejemplo, en el de abajo, para calcular la distancia entre el menos 5 y el menos 20, ¿cierto? Se calcula como el valor absoluto del menos 20 menos 5, ¿ya? Eso es valor absoluto de menos 15. Como ya vimos, el valor absoluto de menos 15 va a ser 15 porque eso va a salir como menos 15. Y menos 15 va a ser 15, ¿cierto? O también ahí hay otra alternativa que muestro. Bien. Esos ejemplos nos van a ayudar
más adelante. Aquí vamos a tener un par de propiedades, ¿cierto? Para todos los números reales se tiene que el valor absoluto de A es mayor o igual que 0, y que el valor absoluto de A sea igual a 0. Eso va a ocurrir siempre y cuando el A sea igual a 0, ¿cierto? Por ejemplo, el menos 5, valor absoluto del menos 5 es igual a 5. Pero si el valor absoluto de x menos 2 es igual a 0, entonces implica que el x necesariamente tiene que ser 2, ¿ya? Y para todo real A se tiene que el valor absoluto de menos A es igual al valor absoluto de A. O sea, el valor absoluto de x menos 2 va a ser igual a el valor absoluto de 2 menos x, ¿sí? Y bueno, y aquí hay una imagen que muestra la distancia entre los puntos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está la distancia entre el punto 0 y el punto A, ¿cierto? La distancia entre el punto 0 y el punto... Y acá aparece la distancia entre el punto A y el punto B. ¿Y cómo se define ese? Como el valor absoluto de B menos A. Bien. Aquí vamos a tener el ejercicio entonces, ¿ya? Para poder más o menos consolidar lo que hemos hablado, lo que yo he hablado en todo este tiempo. Queda negativo solo lo que yo tengo entendido. El resultado, a ver, el resultado de un valor absoluto entonces siempre será positivo. Pero tengo una, si hay un negativo fuera del valor absoluto a su izquierda, tipo menos valor absoluto de 2, queda negativo. Sí, queda negativo. Sí, Polet, tienes razón. Sí, Erika, queda negativo, porque me voy a ir a la pantallita, ¿ya? Me voy a ir aquí a mi pizarra interactiva. Y justamente lo que Polet está indicando es qué pasa en este caso. ¿Qué pasa en este caso? Cuando es menos valor absoluto de 2. Y eso va a ser menos 2. Nada que decir ahí. Pero fíjate, ¿qué ocurre en este caso? Menos valor absoluto de menos 2. Sabemos que el valor absoluto de menos 2 va a salir como menos 2. Eso está claro, ¿cierto? Pero antes de él también hay un negativo. Por tanto, sabemos que el menos 2 va a ser 2 positivo, ¿cierto? Este de aquí va a ser 2. Pero con el signo negativo va a quedar como menos 2. O sea, un valor, Laura, no, a ver, ¿quién era? Erika, perdón. Erika. Erika, un valor absoluto siempre es positivo. Por lo tanto, si el valor absoluto tiene un signo negativo antes, siempre será, entonces, negativo. ¿Ya? Eso. Ya, chiquillo, a ver. Profe, Dígame. ¿se puede ir a la propiedad anterior, por favor? Que no la entendí muy bien. Vale, voy. Por si- Sí, esa. ¿La primera o la segunda? Ay, la segunda. Ya. Lo que dice es como... Ya, me voy a ir aquí a la pizarrita. Cuando tengo dos valores absolutos que son iguales. Por ejemplo, el valor absoluto de 2 es igual a 2, ¿cierto? El valor absoluto de menos 2 es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, sin embargo, eso también es igual a 2. ¿Qué concluye? Que el valor absoluto de 2 es igual al valor absoluto de menos 2. Eso es lo que está diciendo la propiedad. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo, que si tienes valor absoluto de esas características, esos valores absolutos van a ser iguales. Entonces, por ejemplo, ahí mostraba el ejemplo y colocaba valor absoluto de x menos 2, ¿ya? ¿Recuerdas que el valor absoluto de x menos 2 tenía dos situaciones? Iba a ser x menos 2 siempre y cuando el x fuera mayor que 2. E iba a ser 2 menos x, o lo voy a escribir mejor como menos x menos 2,
siempre y cuando el x fuera menor que 2. ¿Recuerdas eso? Sí, profe. Ya. En ese sentido, esto es lo mismo que decir 2 menos x, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que está mostrando esto es que el valor absoluto del x menos 2 va a ser lo mismo que el valor absoluto del 2 menos x. O sea, es como el ejemplo de arriba llevado al ejemplo con variables. Pero en rigor están diciendo lo mismo, ¿ya? Que están diciendo Ah, ok, entiendo. Gracias. eso es lo que están diciendo, en términos más simples, ¿ya? Que esto. Esto es lo que se está diciendo en términos más simples, ¿ya? Que van a ser iguales, ¿ya? Eso. Porque independiente de que el x sea mayor que 2 o que el x sea menor que 2, estos valores de aquí siempre van a ser iguales, ¿cierto? Si es que los colocamos en valor absoluto. Eso es lo que está indicando la propiedad, Francisco. Ya. Ya, pues a ver, esa. A ver cómo andamos. Sean A, B y C números reales tales que el A es mayor que 0, el B es menor que 0 y el C va a ser menor que 0. Francisca, ¿estáis viendo tele mientras estáis escuchando la clase? Te pillé. No, es mi hermana la que está viendo y yo estoy con audífono para no escuchar. Ah, ya, muy bien. Como me engaña, ¿eh? Ya. Oye, vámonos aquí, por favor. Entonces, esta es la condición que le entregamos a los números A, B y C. ¿Ya? Esta es la condición que se entrega. Se dice que A es mayor que 0, o sea, el A es positivo, ¿cierto? El B y el C van a ser menores que 0, o sea, el B y el C van a ser negativos. Entonces, el primero, el A, ¿va a ser positivo o negativo? ¿Cómo va a Negativo. ser el A? El A va a ser negativo, ¿cierto? Porque si el A es positivo, menos A va a ser negativo. ¿Cómo va a ser el B? B por C. B y C son negativos. ¿Cómo va a ser el BC? Positivo. Positivo. Positivo, bien. ¿Cómo va a ser? AB, ¿cómo va a ser el AB y cómo va a ser el AC? El AB, ¿cómo va a ser? Negativos. Negativo. Negativo. El AC también va a ser negativo. Negativo. Y si sumo dos números negativos, me da como resultado un número Negativo. negativo, ¿cierto? Sí, Rodrigo, bien. Vamos al que sigue. El B, el dedo, D de dedo. El A es positivo, pero el B está al cuadrado. Si Positivo. el B está al cuadrado y es un número negativo, va a quedar positivo. Por tanto, la D va a ser... Positivo. Tranquilo, Rodrigo, no te preocupes. Va a ser positivo. La E, vemos qué pasa con la E. El A es positivo. El B y el C son números negativos y multiplicados van a quedar como positivos. Josefina, ¿no ve lo que está compartiendo? A ver, disculpen, voy a dejar de compartir para compartir de nuevo. Josefina, ¿puede decir si ahora ve bien? El que sigue. El A por el B va a ser negativo. El B por el C va a ser positivo, pero como tiene un signo negativo antes, va a quedar como negativo. Y el A por el C también va a ser negativo. Por tanto, el F va a ser positivo o negativo. ¿Negativo? ¿Cómo va a ser la F? Negativa. Bien. Vale, Josefina. Gracias, Karina. Vamos. ¿Y la G? ¿Cómo va a quedar la G? Díganla, por favor.
¿Cómo va a quedar la G? ¿También quedaría positivo? También Profe, quedaría ¿me positivo, escucha? ¿segura, Polet? Bien, Constanza, sí, Polet. Queda positiva. ¿Me iba a hacer una pregunta? ¿No? Bien, Francisca. Ok. Bueno, ¿Podría explicar vamos a la esa? siguiente. La G, sin los Disculpa, problemas. ¿quieres que la revisemos, Jorge? Sí, la G. Ya. Dice que es menos C, pero C es un valor negativo. Por tanto, menos C va a ser positivo. A es un valor positivo. B es un valor negativo. Y ese valor negativo está precedido de un signo negativo. Por tanto, si B es negativo menos B va a ser positivo. Entonces, A menos B va a ser positivo y se va a estar multiplicando por el C, que también es positivo. Entonces, positivo por positivo, número positivo por número positivo, va a ser también positivo. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Vale? Ya, vamos a la que sigue. Bueno, esta es una tarea ahí que ustedes tienen que hacer en su cuadernito, que tienen que graficar en dónde se encuentran los números, ¿cierto? Y luego encontrar la distancia entre los puntos. Tienen que recordar cómo se encuentra la distancia entre los puntos. ¿Recuerdan cómo se encuentra la distancia entre puntos? Lo voy a escribir aquí. Distancia entre A, B es igual a decir valor absoluto de B menos A. ¿Vale? Ahí está. Entonces ven el chat y ven la imagen. Vamos, el primero. ¿Cuánto va a dar el A? Bien, Paulette, gracias. Gracias, Francisca. Bien, Lucas. La B, ¿cuánto queda la B de barco? Gracias, Luis. A ver, Romina, vamos a ver, Sebastián. Queda 5 menos 3. 8, ¿cierto? Bien, exacto. El C, ¿cuánto queda el C? La C, bien, exactamente. La C queda 6. Recuerden que tienen que aplicar esa fórmula que pusimos ahí, ¿cierto? Que la distancia de A, B va a ser igual a el valor absoluto de B menos A, o sea, el término que está a la derecha menos el término que está a la izquierda entre valor absoluto. Sí, bien, chiquillas. Bien, Romina, bien, Rodrigo, Sofía, Canet, Francisca, muy bien. A ver, aquí los quiero ver. La distancia entre un 17avos y un 18avos, ¿cuánto es? Yo también la voy a hacer aquí, a ver. ¿Ya la encontraron o no? Bien. Bien, Canet, Francisco, Felipe. Francisca no, pues no es uno.
Ahí sí. Canet, ojo con el 0,04, nos estamos aproximando, y el 1 dividido en 306, o un 306 avos, es 0,0032679, y ahí continúa el número, ¿vale? Ok. Aquí, escriba el signo. El signo correcto. A ver, voy a tomar esto. Voy a ver si lo puedo copiar y llevar aquí. Ah, sí pude. Excelente. Ya, a ver, vamos a irnos. Disculpen que haya dejado de compartir la pantalla ya. Aquí, vámonos aquí, por favor. Vamos a escribir en el espacio. Entonces, en este primer espacio, ¿cómo sería? Para cuando ustedes hagan esto, piensen que en esta columna va a ser, esto puede ser A, puede ser menor, mayor o igual que B. Entonces, en esta fila van a estar representados los A, y en esa columna van a estar representados los B. Para colocar el signo, ¿ya? Por ejemplo, el primer recuadro sería colocar el 7 medios, ¿cierto? Y sería colocar el 3. Uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Quién es más grande? ¿7 medios o 3? 7 medios. 7 medios. Muy bien. Por lo tanto, aquí quedaría ahí. Entonces ese sería... Eso es lo que tiene que hacer. El siguiente, ¿cómo sería? Al revés, ¿no? 7 medios. ¿Es lo mismo que 3,5, no? Es igual. Profe, Dígame. en el segundo, ¿En el ¿no menos quedaría 7 por medios? otro lado? No, en el menos, o sea, en el -3 y el 7,5. No sería Tienes al toda la revés. razón. Sí, tienes toda la razón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. En este sería igual, ¿cierto? En el que sigue, ¿cómo sería? En el 2 tercios. ¿Quién es más grande, 7 medios o 2 tercios? Creo que 7 medios. Igual es más grande, sigue siendo más grande 7 medios que 67 centésimos, ¿no? Sí, sí. Bien. Mucho más grande. Esta tablita es para que se entretengan ustedes, ¿cierto? Así que los que continúan, los que quedan, ustedes los continúan, ¿ya? Yo, ojo, voy a subir esto, terminada esta clase, voy a subir al tiro estas diapositivas aquí a la plataforma, ¿vale? Vamos con el siguiente. Y aquí les queda también un... A ver qué dice. Ya, estamos ahí. Aquí también les queda lo mismo, el mismo desafío, ¿vale? -6 es menor que -10 o es mayor. -6 es mayor que -10. Entonces esa estaría equivocado, ¿no? Sí, Eso. sería al revés. Hay que cambiarle el lado. Hay que cambiarle el lado. Ujú. Se pueden editar, los PDF debiesen ir pudiendo editarse. Puede si lo tenéis como comprado y toda esa cuestión. Ya. Vamos a error. Queda al revés. Ya. Ahí les dejé la nota, ¿vale? Para cuando lo vean. Ya, entonces ustedes terminan esto, ¿vale? Y también dicen si la desigualdad es verdadera o es falsa. Si es falsa, deben corregirla, ¿ya? Y así les va a servir para practicar con los decimales y con todo eso números. ¿Ya? Ya, chiquillos.
Sí, menos 6 es mayor que menos 10. Ya, antes de subirla voy a arreglar esos errores, ¿vale? Así que... Ya. Ya, chiquillos. Bueno, como les dije, les voy a subir esa información a la plataforma, así es que ahora lo que nos queda y este tiempecito que les queda, estos minutitos, les pido por favor que vayan al curso y ir al curso UCM virtual, ¿ya? Ir a la pestaña de acompañamiento en matemática, registrar su asistencia. Ahí en el... A ver, les voy a colocar aquí en... ¿Dónde está aquí el curso? Les voy a compartir aquí, por favor, para que lo último ya para que puedan irse a descansar. Aquí, ya estamos aquí en el chanfle, expiró. Ya, estamos aquí en el curso, ¿cierto? Yo me voy al curso PCI 113. En el curso PCI 113 me voy a quiz, acompañamiento CAP, y ahí ustedes tienen la primera, es una asistencia. Ustedes pinchan la asistencia y aquí en el verdecito, ¿cierto? Y baja, y se registra, por favor, ¿ya? Se registra su asistencia. Ahí deben aparecer todos, ¿ya? Profe, no deja. A mí no me deja dejar la asistencia, sale como un signo de ¿No pregunta. la deja? A mí tampoco me deja. A mí tampoco me deja. A mí tampoco me deja, profe. Entonces vamos a actualizar la asistencia, a ver qué ocurre. Si me dan un segundito, a ver, esto es sin calificación, ¿cierto? Sí. ¿Y qué le aparece? Un signo de pregunta. Ujú. Un signo de pregunta. A ver, si me dan un segundito, vamos a ver qué ocurre. ¿Está bien? po? No deberían tener problema. A ver, la voy a quitar. Continuar. Si me dan un segundito, añadir. Entonces vamos a ver el grupo, la 24 de abril, voy a poner entre las 13 horas y las 14, para que les quede un chance. Permitir a los estudiantes registrar su propia asistencia. Ok. Y vamos, no, después hago eso. 24 de abril, ¿cierto? Sí, añadir. Ok. ¿Qué hice? Entonces vamos a mostrar la semanal. Profe, ahora se puede. ¿Ahora se puede? Sí, ahora dejó, manda la asistencia. Siempre ya lo vi. Ya, Listo. sí. Sí, ahora Ya, sí. chiquillos, ahora sí. Ya, qué bueno que lo hicimos. Uno a veces sufre con estas cosas porque no tiene la respuesta de todo. Entonces,